La gloria, la honra y la alabanza sean a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Querido amigo, a través de la palabra de Dios quisiera compartirte un hermoso tema, el cual es Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y para eso quisiera leer en el poderoso nombre de Jesús en la escritura en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que la letra dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Empiezo por esta escritura porque es una de las más contundentes declaraciones de la palabra de Dios acerca de la deidad de Jesús. Aquí nos está aclarando que ese que nosotros conocimos era Dios mismo manifestado en carne. Para eso también vamos a tener en cuenta varias declaraciones bíblicas acerca de lo que decía y enseñaba Jesús y de lo que realmente Él era. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 18, nos enseña la palabra de Dios que los judíos entendieron claramente el mensaje de Jesús. Y dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entendieron en parte el mensaje, porque le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero era todo lo contrario. Era que el Dios eterno se había manifestado como hombre. Entonces, ¿cuál es la gran realidad? La gran realidad es que no podemos separar a Jesús de la divinidad. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos enseña, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 35, se nos presenta este ser que el ángel tuvo que darle un hermoso mensaje a estos que habían experimentado la gracia de Dios. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la diferencia de Jesús como hombre a todos los hombres. Es el único hombre que fue engendrado por Dios mismo. No tenía como herencia la imperfección del hombre caído, sino que tenía como ADN la misma perfección de Dios. Era un hombre perfecto, un hombre completo, un hombre sin contaminación alguna. Un hombre que no hacía compañerismo con el pecado, porque era influenciado por el mismo Dios habitando dentro de él. Entonces encontramos el propósito del Hijo en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué causa tuvo que presentarse de esta manera? Es que la salvación del hombre demandaba muchos papeles que solo tenían que cumplirse por otro ser humano. Y como todos los seres humanos no podían dar la vida por el otro porque todos estaban bajo pecado, y el único que era santo, el único que era digno de hacer este sacrificio era Dios mismo. Así que tuvo que
manifestarse como hombre. ¿Qué papeles les estoy hablando en este día? El papel del sacrificio, el papel de la propiciación, la sustitución, el pariente redentor, el reconciliador, el mediador, el abogado, el sumo sacerdote, el segundo Adán. Aleluya. Así que Dios se preparó un cuerpo, como nos enseña el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 5, que a la letra dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Entonces vemos que este hombre Jesús no era una apariencia humana, sino que era un hombre completo, un hombre igual que tú y que yo. En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esas tentaciones que usted siente, él también las vivió. Pero en comparación que nosotros nos dejamos vencer, él no tuvo amistad con el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, aleluya, según nuestra semejanza, y la declaración bíblica es, pero sin pecado, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces vamos a ver los dos aspectos que habían en Jesús. Aleluya. El aspecto humano y el aspecto divino. Muchas personas leen la palabra de Dios y cuando se topan con estos aspectos dicen, es que la Biblia se contradice porque hay una parte que dice una cosa y en la otra la contradice con otra. Pero no es que se contradiga la Biblia. Cuando la Biblia enfoca estos aspectos de Jesús, no es para que tú te confundas, es que la Biblia está revelando quién es Jesús. ¿Cómo así? ¿Quién es Jesús como hombre? Un completo ser humano, igual que nosotros, pero sin pecado. Y también 100% Dios, toda la plenitud de Dios habitando en ese cuerpo que nosotros le pudimos conocer aquí en la tierra y que lo crucificaron. Dentro de ese cuerpo, dentro de ese cordero, estaba Dios mismo con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Entonces los dos aspectos de Jesús los podemos ver de la siguiente manera. Vemos a Jesús actuando muchas veces como un hombre común y corriente, porque era en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero en otros aspectos lo vemos actuando como el único Dios, ejerciendo su autoridad, ejerciendo su poder. Como primer aspecto, Jesús nació como un niño. En Lucas capítulo 2, versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tuvo un nacimiento igual a nosotros los seres humanos, porque era un ser humano. Aleluya. Dios se preparó cuerpo. Aleluya. Pero resulta que como Dios, en el aspecto de su divinidad, Él no tuvo nacimiento alguno. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya.
Él es el autoexistente, nadie lo creó. Él es el creador de todas las cosas. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 lo presentan de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. En el principio de todas las cosas, cuando no había creación alguna, estaba Dios mismo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Como referencia número 2, vemos que creció en mentalidad, físicamente y socialmente. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 52, haciendo referencia de esto. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero como Dios, viéndolo en el aspecto de su deidad, vemos que nunca cambia, nunca crece. Él es infinito, insondable, incalculable, inmarcesible, inmensurable. Aleluya. En Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No es que se contradiga la Biblia, es que te está revelando los aspectos de Jesús. Como hombre es el sacrificio, pero como Dios, aleluya, perdona los pecados. Fue tentado por el diablo como hombre. En Lucas capítulo 4, versículo 2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero como Dios, no fue tentado, sino que echó fuera a los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como hombre tuvo hambre. En Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero ¿saben qué? Como Dios alimentó a multitudes. En Marcos capítulo 6, versículo 42 al 44, vemos que con 5 panes y 2 peces comieron todos y se saciaron, y recogieron de los 12 pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aleluya. Como hombre vemos que tuvo sed, al igual que nosotros. Cuando nosotros vemos en la Escritura estas características humanas normales en Jesús, es que la Biblia nos está enseñando que Él era completamente un hombre como nosotros, pero sin pecado. Cuando vemos que Jesús actúa con atributos únicos de Dios, nos está enseñando que no solamente era un hombre como nosotros, sino que en Él habita todo Dios en toda su plenitud. Aleluya. Entonces tuvo sed como hombre. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sabemos la historia, que le dieron a beber vinagre. Pero como Dios, vemos que dio agua viva. Aleluya. Él es la fuente inagotable de agua viva. Vemos que en Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso es aprender de Jesús a través de la palabra de Dios.
conforme al Espíritu, aleluya, conforme al testimonio que la misma palabra da de Jesús mismo. Como hombre se cansó como cualquier ser humano se puede cansar de alguna jornada laboral o de trabajo. Dice en Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pero como Dios, Él nunca se cansa. Aleluya, más bien Él da fuerza al cansado. Dice que dio descanso. Aleluya. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una contradicción, es que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios con nosotros. Como hombre durmió durante una tempestad. Vemos en Marcos capítulo 4, versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Pero como Dios, calmó la tempestad. En Marcos 4:39, el verso siguiente dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como todo ser humano necesita tener comunicación con su Hacedor, este hombre perfecto también nos enseñó la oración. Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Pero como Dios, Él no ora a nadie, sino que Él mismo contesta la oración. En Juan capítulo 14, verso 14 dice Jesús como el Dios, el único Dios: si algo pidieres en mi nombre, escuche bien, yo lo haré. Aleluya. Como hombre fue azotado, recibió múltiples heridas, traumatismos. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pero como Dios no puede recibir ningún daño. Aleluya. ¿Quién podrá hacerle frente al Dios que hizo los cielos y la tierra? Ningún ser. Aleluya. Así que como Dios, en vez de recibir azotes, ser golpeado, sufrir el dolor, sanó a los enfermos. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Bendito el nombre de Jesús. A él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Como hombre murió como todo ser humano. Va a morir algún día. Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Pero como Dios, aleluya, levantó su propio cuerpo de los muertos. En Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús da estas declaraciones. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Hablando de su resurrección. Fue un sacrificio por el pecado como hombre. En Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bendito sea su nombre. Pero como Dios no es una ofrenda ni un sacrificio, como Dios perdona pecados.
dice en Marcos capítulo 2, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, te repito en este día, no es una contradicción, es que la Biblia te está revelando quién es Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como hombre no sabía todas las cosas. Él mismo lo dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero como Dios sabía todas las cosas, y Pedro mismo confiesa esta gran verdad. Juan capítulo 21, versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como hombre no tenía poder. Eso lo vemos en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero como Dios tenía todo el poder. Mateo 28, versículo 18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea su nombre. Como hombre era inferior a Dios, al Espíritu eterno. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aleluya. Pero como Dios, aleluya, nadie es mayor que Él. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Bendito el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como hombre era un siervo. Filipenses 2, versículos 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como Dios no es un siervo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que la Biblia le llama el misterio oculto desde siglos, pero ha sido revelado. Es un misterio, pero revelado. Aleluya. Y todo aquel que crea en Él recibirá vida y vida en abundancia. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 habla de esto. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Aleluya. De este misterio entre los gentiles, nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque así como era 100% hombre,
haciendo un sacrificio, una ofrenda, siendo un abogado, siendo un mediador, siendo el segundo Adán, sin amistad con el pecado, también es 100% Dios. Aleluya. Que puede hacer una transformación exclusiva en el ser humano, para que tengamos esperanza de vida eterna, tengamos esperanza de un día resucitar así como Él resucitó. Esta es nuestra fe, puesta en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza bienaventurada. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Espero que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu corazón y ya sabes, Jesús 100% hombre, 100% Dios. No te confundas cuando lo escuches hablando como hombre, porque Él no solo era un hombre, sino que también era Dios mismo, actuando en el poder de su Espíritu. Dios te bendiga.